Leslie Araneda. Leslie es coordinadora del área Archivo Digital de Londres 38. Es bibliotecaria y documentalista, especialista en gestión de unidad de información, archivos y gestión documental. Ha realizado estudios en política de la memoria, archivos y derechos humanos. Participa en distintas organizaciones vinculadas a la memoria y colectivos de sobrevivientes de prisión política y tortura. Bueno, buenas tardes ya, muchas gracias y bueno, muchas gracias también a Evelyn por la síntesis que hizo del estado de situación de los archivos en Chile y también a lo que presentó Emma, que también tiene un poco que ver con el trabajo que ha venido haciendo Londres 38. A nosotros nos invitó Paulina también a contar sobre la campaña que ha venido llevando Londres 38 en materia de acceso y de denuncia y acceso a la información. Así que voy a contar un poco el trabajo que hace Londres 38, el archivo, algunas reflexiones que nosotros hemos hecho en materia de acceso a información y compartir la experiencia nuestra en la campaña de No Más Archivos Secretos que venimos impulsando del año 2013. Una descripción muy breve para los que no ubican el Londres 38, Espacio de Memorias, es un sitio recuperado que fue un centro de detención, tortura que funcionó muy a inicios de la dictadura y que está ubicado en el centro, muy cerca del Centro Cívico de Santiago. Y por tanto ese dato también es importante, pues las personas, tanto los detenidos como los familiares, identificaron muy pronto este lugar y empezó a denunciarse de manera muy inicial de la dictadura. Bueno, todas las fotos que estamos usando son fotos de nuestro archivo. Antes de pasar a unas descripciones de la aspiración que tenemos en que se transformen los archivos vinculados a memoria y derechos humanos, que no agregué una lámina sobre eso, contarles que el archivo de Londres 38 es un archivo digital, que está definido así, donde los documentos que tenemos nosotros ingresados, además de su descripción, están disponibles de manera abierta y gratuita en texto completo en el caso de los documentos, imágenes, afiches, algunos documentos también en otros formatos. Eso fue una definición que hizo Londres muy al inicio del proyecto también, pensando en el principio de máxima difusión, porque también entendemos que los archivos son fundamentales en la construcción y creación de nuevo conocimiento, de ver también críticamente el pasado, pero también nuestro presente. Otro de los principios o enfoques que tenemos en el archivo digital es que nuestras colecciones no se centran exclusivamente en el periodo represivo, que es una característica que algunos otros archivos en Chile de memoria y derechos humanos tienen, sino que se extienden temporalmente hacia atrás para recoger trayectorias sociales y políticas de las que nosotros llamamos víctimas y protagonistas del 38, que son las personas que comprobadamente después de estar detenidas en Londres son personas detenidas y hechas a desaparecer o ejecutadas o que fallecen a consecuencia de las torturas. Entonces lo que se recopila en materia de estas 98 personas es su trayectoria política, social, anterior al proyecto político que portan, y también se extiende hacia el presente reconociendo luchas y resistencias del pasado y de ahora. Entonces también eso implica que en nuestro enfoque también nos vinculamos activamente con la sociedad organizada de hoy. Y bueno, como les contaba, esta es una aspiración en este año, en el año 2022, a propósito del Día Internacional de los Archivos, ¿cierto? Es lo que nosotros quisiéramos, que los archivos se conviertan
aquí con la tecnología estoy... lamentablemente, nuestra mirada al respecto, bueno, Evelyn también lo mencionó, es un poco pesimista, ¿cierto? Los archivos en Chile en materia de violación a los derechos humanos existen o se han identificado, están accesibles, muy pocos, están dispersos, no están descritos. Entonces ahí como antecedente, en materia de acceso a la información, tenemos por un lado los pactos de silencio de los perpetradores, que eso es fundamental para también entender que no hay información sobre las personas detenidas desaparecidas, sobre las prácticas, y todo esto se ha ido construyendo principalmente por las organizaciones de la sociedad civil, tanto las que se activaron durante la dictadura, muy en inicio, y posteriormente. Después ahí es muy importante valorar ese trabajo, pues nosotros estimamos que si no fuera por estas organizaciones, probablemente el acceso que tendríamos a esta información sería mucho menor. Y otro elemento también que es, creo, significativo mencionar es que la sociedad no ha entendido como una necesidad la apropiación de los documentos y archivos. Eso también, si uno lo vincula, si lo vinculamos a la memoria, tiene que ver con que las políticas del Estado han ido orientadas a que la memoria se privatice y sea un problema exclusivo de los familiares y de las víctimas, y no un problema de toda la sociedad. Y es importante que la sociedad exija esta demanda, y no solo las personas que trabajamos, ¿cierto?, en las organizaciones o los familiares. Desde el Estado, lo que en nuestra mirada pesimista, que lo que ha habido: eliminación de archivos, destrucción, ocultamiento, se han negado los archivos su existencia, como les mencionaba, la dispersión de los archivos de las organizaciones, que las organizaciones como la Vicaría o FASIC o el PIDE u otras han logrado levantar esos archivos tan dispersos. No es fácil acceder a ellos, y para otras personas de la sociedad es aún más difícil porque también desconocen estas organizaciones, y también creo que el mundo de los archivos para muchas personas resulta un poco distante, críptico, difícil de entender también. También ahí a lo mejor las personas que trabajamos en archivos tenemos ahí un desafío para que esto sea un tema cercano. Y ahí como un paréntesis, en mi opinión, la represión que se dio en la revuelta y algunas cosas que pasaron ahí, como la publicación de los Pacolix y otras, hicieron a lo mejor que esta temática fuera un poco más extendida y no se restringiera a pequeños grupos. Por parte del Estado, un desidia o desinterés, ¿cierto?, por sistematizar, por trabajar estos archivos. Y ahí quería mencionar también las dificultades de darle continuidad a trabajos que se han venido haciendo. Justo lo conversaba antes de entrar acá con Evelyn, que, por ejemplo, hay un proyecto que se hizo en el año 2008 de crear un sistema nacional de información sobre violaciones a los derechos humanos, que entiendo no sé... dependía del Ministerio del Interior, y que no se ejecutó, y que no sé en qué medida las otras iniciativas han ido recogiendo, ¿cierto?, estos esfuerzos anteriores, que me imagino que ese no es el único, digamos, el que logré conocer hace poco tiempo. Hay buenas noticias, porque Emma nos cuenta que después de mucho tiempo vamos a
tener por fin una ley de archivos. Así que lo que también... Y eso es muy importante porque eso también, en cuanto a lo que no estaba haciendo el Estado, es que efectivamente no se había podido derogar la 18.771, que ha sido una cuestión que majaderamente hemos estado denunciando desde muchos lugares. Así que bueno, ahí lo voy a sacar de pesimista para llevarlo a optimista. Súper interesante como preguntarnos también estos silencios, estos obstáculos, estas limitaciones, finalmente a quién favorecen. Porque claramente no es a las familiares, a las organizaciones y a las víctimas, ¿no? Bueno, voy a contarles el documento que nosotros tuvimos, ese documento que acompaña la lámina, es un pasaporte original, oficial, que nosotros recibimos por una donación de un compañero que es asesinado, que ingresa a Chile en el llamado Plan Retorno del Movimiento Izquierda Revolucionario. Tuvimos la oportunidad de recibir algunos pasaportes y dentro también de los enfoques y políticas que tiene nuestro archivo es reconocer, ¿cierto?, el valor simbólico de reparación que tienen este tipo de trabajo, que este documento esté accesible en nuestro archivo, por ejemplo, tiene esa potencia. Y nosotros hicimos entrega de algunos de estos documentos, entendiendo que es muy importante para los familiares, porque probablemente esos documentos no han tenido acceso, no existen, tal vez lo desconozcan, de hacer entrega. Hemos hecho 3 entregas de documentos en instancias que se han transformado también en muy emotivas, muy significativas. Es importante que reconozcamos esa también dimensión afectiva, como le llamamos nosotros, del trabajo de los archivos. Bueno, este es el discurso que ha existido, ¿cierto?, en todos los gobiernos civiles y de parte de las Fuerzas Armadas, de los organismos de seguridad, que los archivos y los documentos no existen. Que fue destruida, que se perdió, y bueno, hay distintas pruebas que desmienten eso. Ahí señalamos algunos hallazgos que dan la razón a lo que vienen diciendo y afirmando las organizaciones de derechos humanos y memoria, que efectivamente los documentos están, a lo menos parte de esos documentos aún existen. Entonces, hay mencionar algo también mencionaron Evelyn y Emma, los documentos que aparecieron en lo que hoy día el Museo de la Solidaridad, estos telex, los documentos de los consejos de guerra que aparecieron en el periodo de la ministra Javiera Blanco en el Ministerio del Interior, que son unas gavetas que aparecieron ahí de consejos de guerra, bueno, las fichas que ya nos contó Emma, ¿cierto?, de Colonia Dignidad. Y esto es como interesante, que hay algunos documentos que han aparecido usados incluso por las defensas de los perpetradores. O sea, estos documentos que todos los organismos dicen que no existen, han aparecido, por ejemplo, en algunos casos. Por ejemplo, bueno, ahí yo puse algunos, la sentencia, ¿cierto?, en la causa de Carlos Prats y Sofía Culbert, ¿se pronuncia? Sí, ya, muy bien. Que justamente es un oficio que presenta la defensa de Espinosa, donde incluye un oficio de Morales, no recuerdo el nombre, que dice que efectivamente, donde el oficio dice el seguimiento que él tenía que hacer a Carlos Prats en Buenos Aires. O sea, ese documento estaba. Y ese documento permite también que se adjunta al proceso, ¿cierto?, y tener y que ese proceso judicial tome un rumbo. También en la causa de Bautista von Schoen y Patricio Munita, entiendo, pero no
tengo el dato exacto, también aparece un elemento en un documento Consejo de Guerra que permite que se amplíe la sentencia y se incluya a un agente que era un oficial del ejército y es encontrado culpable, cierto, responsable y con pena de cárcel. Otras declaraciones de los mismos agentes, como los dos que están mencionados ahí, que en los archivos que trabajaban, qué información llevaban en los mismos sitios como el mismo Londres 38. También otros documentos que han aparecido en investigaciones periodísticas, como el libro Asociación Ilícita, y que muy simbólico el trabajo que hizo Pascal Bonfoy, que también permite que más tarde el Londres 38, ¿cierto?, y entable una querella al respecto. Y documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, que han trabajado algunas organizaciones y algunas plataformas. Todo esto para decir que todo eso que ha sido negado no es cierto. Bueno, ahí hay una reflexión al respecto de qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años, ¿cierto? Que los esfuerzos han sido absolutamente insuficientes, particularmente por parte del Estado. Las acciones que ha realizado Londres en materia de acceso a información, la campaña de No Más Archivos Secretos, que es impulsada y surge de unas mesas de trabajo que se conforman en Londres 38 junto a otras organizaciones por demandas de acceder a estos archivos. Esto es en el año 2013. Y esta campaña tiene distintas acciones asociadas a ella. La primera, los archivos de los cuales se demanda, particularmente son esos tres, los de las comisiones de verdad que mencionaba Belín hace un rato, los archivos que ya sabíamos que habían sido recuperados de Colonia de Dignidad y los archivos que que Londres afirma que están disponibles, que son de las organizaciones Fuerzas Armadas y policiales. Parte de esas acciones son material de difusión, gráfico, acciones, articulación con otros, esta infografía que es muy importante también para poner el tema de los archivos en un grupo más amplio. Me faltó una fotito ahí, intervenciones en el espacio público, reportaje en prensa, el uso de redes sociales, la recolección de firmas que se hizo llegar exigiendo al gobierno, exigiendo la apertura y los archivos, y esta querella que tiene que ver con estos documentos que fueron destruidos en el año 2000. Sí, en el año 2000 y que aparecen en un reportaje del año 2017, el de Pascal Bonfoy que mencionaba. Entonces se establece esta querella que tenía un largo camino, entre medio también fue al Tribunal Constitucional, entre muchas artimañas y estrategias que usan los abogados de los perpetradores, ¿cierto? Esto está vinculado al caso de Eduardo Frei y por ahí empieza esto a aflorar este tema. Otra de las cosas que ha hecho Londres 38 efectivamente es denunciar en el espacio público. Esa es una acción que tuvimos, parece, frente al Tribunal Constitucional, donde a propósito de la quema de archivos, lo que nosotros llevamos fueron documentos, bueno, simbólicamente quemados. Y hicimos una acción en el centro y una denuncia, una conferencia de prensa al respecto. También denunciando el rol que estaba teniendo el Tribunal Constitucional, no solo en esto, sino que también en las causas relacionadas a las violaciones de derechos humanos. Continuidades que creemos que todavía existen y espero que el programa y otras iniciativas ayuden a que esto vayan desapareciendo. Los obstáculos que la negación, ¿cierto? La dilatación de las respuestas, tiempos
tiempos larguísimos que terminan como desincentivando, ¿cierto?, las denuncias, muchas nuevas estrategias para no entregar información. Por ejemplo, se han mejorado, entre comillas, las formas de eliminación de documentación en las instituciones públicas. Otra de las argumentos que también se da es que no hay capacidad de las instituciones para procesar la información que se solicita, por ejemplo. Hay un caso emblemático, el caso del último tiempo de la solicitud de las cámaras corporales de Carabineros en el contexto del estallido. Reitero, la información sigue dispersa, no sistematizada, con dificultades de acceso. Y bueno, la ley de transparencia, si bien ha favorecido y ha aumentado la cantidad de solicitudes, sigue teniendo un montón de dificultades como las que le mencionaba. O sea, que las organizaciones siguen insistiendo en que no tienen la información, que no la pueden procesar, que es información sensible, que es información reservada. Y ahí, si bien el Consejo para la Transparencia ha ido cambiando el criterio y diciendo que, bueno, que esa no es un argumento válido, igual ha significado no poder acceder a información. Bueno, hay una reflexión de la postura de Londres 38 al respecto y unas preguntas que nosotros también nos planteamos. Y ahí reitero también la pregunta: ¿quién favorece los obstáculos y restricciones que se ponen para acceder a esta información? Y finalmente, el limitar el acceso, nosotros afirmamos que es otra forma de impunidad. Gracias.